Karim, muchas gracias por el pase. Bienvenidas y bienvenidos a Contigo en Directo acá en Chilevisión. Vive las clasificatorias rumbo a Qatar por CDF HD y Estadio CDF. Presenta Contigo en Directo. Contigo en Directo vamos a revisar un tema que ayer ya tocamos en profundidad en el programa y tiene que ver con el asesinato de Carolina Fuentes, una persona de 42 años que estuvo más de 100 días desaparecida y que hoy conocemos algunos relatos que son realmente escalofriantes. Ricardo Neira es formalizado en este momento. La formalización se encuentra en receso y va a ser formalizado por femicidio. Vamos a revisar precisamente un pantallazo de lo que está ocurriendo ahora, porque recordemos que debido a la pandemia estas formalizaciones se realizan de manera virtual. Por ahora no está ocurriendo. Está en receso, ahí sale la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra el imputado por el femicidio de Carolina Fuentes. En Quirihue está ocurriendo esto. Nosotros estamos en Quirihue y en Ningüe, y la defensa ha pedido 2 recesos ya durante esta mañana. Ha sido un proceso bastante largo. Este es el tercer receso que tenemos respecto a la formalización de este hombre, Ricardo Neira. Ahí están las imágenes que revisábamos ayer, el momento en que era detenido por la Policía de Investigaciones. Vamos a tener un programa bien nutrido, bastante conversado con Cristian Garrido, ex PDI, perito criminalista, con la prima de Carolina Fuentes, que ayer ya estuvo conversando con nosotros, Elizabeth Rojas, también con el abogado Pablo Armijo, que va a conversar con nosotros algunos detalles de qué se podría esperar respecto a esta formalización. Pero vamos a arrancar inmediatamente con Pancho Sanfurgo desde Ningüe para contarnos más detalles de lo que ha ocurrido en esta jornada. Ya te vemos en pantalla, Pancho, un abrazo. Cuéntanos qué detalles tenemos hasta este momento. Sabemos que, como dijimos, la formalización está en receso. Sí, hola Toti, ¿cómo estás? Se está decidiendo si es que finalmente va a quedar en prisión preventiva Ricardo Neira luego de esta audiencia que, la verdad, como decías tú, contó con relatos verdaderamente macabros de lo que ocurrió, de la forma en que se llevó a cabo este crimen, de la planificación de Ricardo Neira para encubrir este crimen, de las distintas acciones que él tomó para generar de alguna forma un escenario que permitiera no llegar directamente a él, o que él pensaba no iba a permitir llegar directamente a él, porque la verdad es que la planificación de Ricardo Neira posterior a que él asesina a Carolina Fuentes falló tremendamente en detalles pequeños, pero que permitieron a la policía entender y establecer que esto era falso. Por ejemplo, Carolina le debía plata a Ricardo Neira, le debía 95.000 pesos. Carolina es asesinada por Ricardo Neira el día 30 de junio. Sin embargo, el día 1 de julio le escribe él un WhatsApp y le dice: bueno, espero que aunque las cosas entre nosotros no estén bien, me puedas devolver mi plata. Él mismo, desde el celular de Carolina, se responde, y esto se pudo establecer porque si bien él en su relato dice que le había dejado a una cuadra el terminal, los 2 mensajes se emiten desde el mismo lugar físico. Esto lo permite la triangulación de antenas, por lo tanto, claramente, si es que ella se había ido a alguna parte, el celular lo tenía él. Posteriormente se hace él mismo el depósito de 95.000 pesos y nuevamente la triangulación de antenas permite establecer que se hace desde el mismo lugar. Entonces, detalles que a lo largo de su, comillas, planificación fueron fallando y dejando en evidencia lo que había ocurrido y el crimen que había cometido Ricardo Neira. Sí, después cuando se le interroga, incluso con un teléfono, en fin, en medio de un campo, él dice: yo no tengo nada que temer, pueden revisar. Ayer hablábamos, ¿no?, a propósito de algunas características que podríamos encontrar en los femicidas. La abogada Bofem nos decía que era difícil porque se estereotipaba, pero que de todas maneras en algunos había conductas similares. Y en este caso es tratar de mostrar las manos limpias, decir: yo no hice nada, revisen todo lo que tengan que revisar. Él desde un principio, Pancho, dice: yo estoy colaborando desde el
primer día, más que de manera proactiva, digamos que él ofreciéndose para colaborar de manera reactiva, entregando los datos que a él le pedían, ¿no? Algo importante también, corrígeme tú, no hay data de su muerte. Incluso algunas personas estiman que Carolina Fuentes pudo haber estado secuestrada algún tiempo antes de ser asesinada. Mira, la data de muerte oficialmente dicho por el Servicio Médico Legal es al menos de 30 días. Claro. En conversación con la directora del Servicio Médico Legal me explicaba que las condiciones en que se encuentra el cuerpo de Carolina Fuentes, por todo el tiempo que había pasado, probablemente no va a permitir tampoco establecer una data de muerte fehaciente, porque había pasado mucho tiempo, la verdad. Entonces no va a permitir saber aquello. Sin embargo, un poco se cae la teoría del secuestro en esta audiencia, dado el relato de cómo ocurren los hechos, ¿no? De acuerdo al relato de cómo, o al menos hasta ahora, el relato de cómo ocurren los hechos, él habría tenido esta discusión con Carolina el mismo día 30, y es este mismo día 30 en que él la golpea duramente y finalmente acaba con su vida. Eso eliminaría la tesis del secuestro. Hay que esperar, escuchar si durante el juicio él va a declarar, si es que él va a contar otra versión. Recordemos que al menos esto es en la audiencia de formalización, son datos que también tienen que irse afinando durante el juicio. Aquí no se cuenta la historia completa, no se cuentan los relatos completos, sino lo justo y necesario para establecer esta formalización. Pero en inicio este secuestro quedaría ya descartado de acuerdo al relato de cómo ocurrieron los hechos. Claro, él la habría golpeado en la cabeza y ella habría muerto también por asfixia. Bueno, tenemos parte de ese relato que vamos a escuchar ahora y luego lo comentamos acá, Pancho. Mira. Don Ricardo Patricio Neira Arriagada, los cargos que le va a formular la fiscal. El imputado Ricardo Patricio Neira Arriagada, desde el año 2015 aproximadamente, mantuvo una relación sentimental y en algún periodo de convivencia con la víctima Carolina Constanza Fuentes Bustos. Es así que, si bien vivían en ciudades distintas, mantuvieron contacto regular a través de llamadas o mensajes de texto. Durante el año 2016, ambos vivieron juntos en la ciudad de Santiago. Con posterioridad, se reunió con el imputado, permaneciendo juntos en el domicilio de este, ubicado en el sector Los Naranjos de la comuna de Portezuelo, entre los días 25 y 30 de junio del año 2020. El día 30 de junio de 2020, en horas de la tarde, luego de que la pareja sostuviera una discusión en la casa del imputado, ambos abordaron la camioneta de este, marca Chevrolet, modelo Loop, patente NU 6345 color azul. El imputado, quien condujo el vehículo, trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio, dentro de la comuna de Portezuelo, en donde procedió a agredirla con elemento contundente en diferentes partes del cuerpo, luego de lo cual procedió a tapar su boca y nariz, provocándole asfixia por sofocación, lo que le causó la muerte. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del ilícito de femicidio, del artículo 390 bis del Código Penal. El grado de desarrollo del delito es consumado y al imputado le corresponde participación en calidad de autor. Es parte de lo que rescatamos del Poder Judicial. Estamos en directo porque acaba de volver esta audiencia de formalización a Ricardo Neira por el femicidio. Escuchemos parte de lo que está ocurriendo en el sitio del Poder Judicial. Esto es en directo. La protección del cuerpo se pudo determinar aquí. Y, si bien es cierto, se señala que el cuerpo no hay una causa precisa de muerte, esta es indeterminada. Se descartaron varias hipótesis, como por ejemplo ahorcamiento, asfixia por sumersión, y todo concluye que la víctima falleció por asfixia por sofocación, además de los golpes en la cabeza y la demás parte de su cuerpo que recibió. Los antecedentes, en consecuencia, señalados por el ente persecutor respecto al hecho punible, dan por acreditado la existencia de un delito de femicidio, conectándolo además con la existencia de una convivencia que existía entre el imputado y la víctima. Y no solamente por los riesgos probables que se pueda rescatar respecto al imputado, sino porque lo han señalado
doña Norma Bustos Bustos, doña Karina Espinosa Bustos, doña Elba Regada, don Alex y el hijo de la propia víctima, que tenía una relación sentimental con el imputado. Agregando aquella existencia de esta convivencia, con los audios que se han expuesto en esta audiencia, escuchándose de la propia voz de la víctima, esta relación sentimental que tenía con el imputado. Así las cosas, no cabe duda que aquí está acreditado el hecho punible en estos antecedentes. Vamos a la participación, 140 letra B. En la participación se destaca una multiplicidad de antecedentes que todos apuntan y permiten presumir fundadamente la participación del señor Neira. Tenemos la declaración de doña Catherine Espinosa Bustos el día 25 de junio que lo fue a buscar. Hay un lapso de tiempo entre el 25 de junio al 30 de junio que permanece con el imputado o la víctima. Y eso ha sido corroborado con las declaraciones, incluso de doña Elba y Elba Arriagada, que señala que estuvo la víctima con el imputado y la llevaron al CEFAM de Portezuelo. Otro antecedente relevante para apuntar la participación del imputado en estos antecedentes y permitir tenerla por acreditada, dice relación con el momento en que cesa el tráfico de llamadas al celular de la víctima. Y solamente hay transferencia de datos vía la aplicación WhatsApp. Hasta las 13 horas fue la última llamada en virtud del cual la hermana, doña Catherine Espinosa Bustos, conversó con la víctima, quien regresaría a la ciudad de Santiago. A partir de ese momento, el teléfono celular de la imputada, de la víctima, solamente registra transferencia de datos de acuerdo al informe y otro antecedente relevante de la electroingeniería de la LACRIM, que da cuenta de las ubicaciones geográficas del teléfono de la víctima o desde donde se ubicó la señal que registra la ubicación geográfica donde se habría efectuado esta transferencia de datos. Bueno, estamos escuchando lo que está ocurriendo en la formalización después de 3 recesos de Ricardo Neira, este hombre de 44 años. Ya se confirma entonces que estamos hablando de un femicidio, que es importante para buscar justicia y para seguir, por supuesto, endureciendo las penas por este tipo de asesinatos, ¿no? Y además se confirma que es asfixia por sofocación. Lo vamos a estar conversando luego con el abogado Pablo Armijo. También después de golpes contundentes en distintas partes del cuerpo y la cabeza. La verdad es que es terrible. Nosotros visibilizamos esto porque de una vez por todas tienen que parar este tipo de crímenes en nuestro país. Pancho, tenía mucho que ver con lo que tú nos estabas narrando antes, lo que escuchamos recién cuando se retoma esta formalización. Hablan de mensajes de audio que no los podemos reproducir, pero sí podemos tratar de entender qué decían y que hablan de una relación tóxica e incluso extorsión de por medio, ¿no? Bueno, estos mensajes nosotros conocimos de la existencia de ellos, no sé si lo comentamos el día de ayer. Son mensajes en que Carolina le relataba, por ejemplo, a algunas de sus amigas lo tortuosa que era su relación con Neira, situaciones de golpes, situaciones en que, por ejemplo, estaba con Carolina aquí en Ningüe y la dejaba botada en un sector que se llama Cruce del León, sin ni un peso. La bajaba del auto y ahí la dejaba. Carolina tuvo que caminar al terminal de buses, machetear para tener plata para volver a Santiago. Hay un episodio de índole sexual que a escondidas de Carolina Fuentes este sujeto grabó y con lo cual después la extorsionaba con mostrárselo a sus hijos, digamos para evidenciar estas imágenes ante sus hijos, y con eso lo que lograba era que ella estuviera a disposición de él. Por eso que mucha gente a veces dice, ¿por qué no se separaba? Bueno, claro. Aquí una de las explicaciones.
Respecto del día 30 de junio, él discute con ella, la golpea muchas veces. Por eso que ahí es tremendamente duro escuchar que no se puede establecer una causa de muerte. Son muchos los golpes. Finalmente ella muere por asfixia por sofocación y la deja en el sector de Las Palmas de Quirihue. El día 21 del siguiente mes, el día 21 de julio, él vuelve hasta este sector para mover el cuerpo. Por eso es que Carolina aparece después en el sector de Membrillar, en Portezuelo, porque la corriente del río finalmente, presumiblemente, la arrastra. Entonces fue permanentes acciones que fue haciendo Enrique Neira para ocultar su crimen, para despistar a las policías, para despistar a la fiscalía. Y mientras tanto, él decía que estaba cooperando lo más posible. Pancho, vamos a revisar juntos una nota muy completa que hemos preparado en el programa, que tiene que ver con la cronología de los hechos de este caso que, insisto, tuvo más de 100 días a toda la familia pendiente, esperanzada de que apareciera, por supuesto, pero sin ningún rastro de Carolina Fuentes. Desde el principio hasta lo que está ocurriendo ahora en la formalización por femicidio de Ricardo Neira, aquí está la nota de Contigo en Directo. Y va a rechazar la petición de la defensa en cuanto a declarar la ilegalidad de la detención. ¿Comprendió los cargos que le formula la fiscal? Sí, lo comprendo. Así comenzó la formalización por femicidio en contra de Ricardo Patricio Neira Arriagada. El imputado Ricardo Patricio Neira Arriagada, desde el año 2015 aproximadamente, mantuvo una relación sentimental y en algún periodo de convivencia con la víctima Carolina Constanza Fuentes Bustos. Durante el año 2016, ambos vivieron juntos en la ciudad de Santiago. En esta cita, la fiscalía imputó los cargos a quien fuese pareja de Carolina por su supuesta autoría en su muerte. En los próximos minutos, la cronología de este macabro asesinato y los antecedentes de quien fuese la última persona que la vio con vida. El llamado que hace este fiscal de manera respetuosa al tribunal es anotar o poner atención en ciertas fechas que son icónicas para entender y comprender la dinámica delictual que tuvieron los hechos investigados. Sin duda, la familia Fuentes, como los Bustos, esperaron por meses que llegase este momento. La justicia cara a cara con el supuesto responsable de la muerte de esta mujer de 42 años. El imputado, quien condujo el vehículo, trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio, dentro de la comuna de Portezuelo, en donde procedió a agredirla en diferentes partes del cuerpo. Una audiencia a cargo del juez Adolfo Montenegro, en la que se expuso parte de las pruebas que incriminarían a quien en su momento dijo estar preocupado pero tranquilo con la desaparición de Carolina. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del ilícito de femicidio, del artículo 390 bis del Código Penal. El grado de desarrollo del delito es consumado y al imputado le corresponde participación en calidad de autor. Detalles que no dejan a nadie indiferente, más aún cuando atamos los cabos de esta historia, que comienzan a mediados de junio cuando Carolina viajó hasta Ningüe para vender una camioneta heredada de su padre. La última vez que Carolina compartió con nosotros fue el bautizo para mi hija. Después, por el tema de pandemia, no nos vimos más, solamente por teléfono, redes sociales. Fecha, 25 de junio, último día con su familia. El 24 de junio Carolina celebró su cumpleaños. El 25 Ricardo la recogió en la casa de su hermano para pasar 5 días juntos. Fue el 30 cuando dijo haberla dejado cerca del terminal de buses para que regresara a Santiago. Paralelamente, fecha en que su familia le perdió el rastro. En el que no se podía viajar y tenían que cumplir una cuarentena de cierta cantidad de días para poder tener su retorno a domicilio. Y ella, después de cumplir esa cantidad de días, ella iba a retornar a Santiago. Nosotros nos enteramos que Carolina estaba desaparecida 4 de julio, cuando se le empieza a informar allá en Santiago a todos los familiares. Carolina no respondía al teléfono, que iba ya del 30 más o menos desaparecida. Fecha, 1 de julio, un día desaparecida. Se hace una transferencia de 95.000 pesos a la cuenta de Ricardo y entre el 1 y 3 de julio una serie de WhatsApp enviados desde el celular de Carolina con faltas de ortografía hicieron dudar a su familia de la veracidad de estos. Los WhatsApp que se le envió a varios eran como bastante raros, entonces yo le empecé también a mandar WhatsApp y a llamar y su teléfono aparecía totalmente desconectado, fuera de línea y todo.
Mensajes emitidos desde Chillán, según datos de georreferenciación, se convirtieron en una línea clave para la Fiscalía a la hora de vincularlo con Ricardo. Luego, el día 30 de junio, que es la última vez que su teléfono genera algún tipo de señal, tanto de tráfico de datos como tráfico de llamadas, y posteriormente los días siguientes, donde aparecen una serie de información que es absolutamente indiciaria y determinante en torno a la participación que tuvo el imputado en estos antecedentes, como demostraré en su oportunidad. Fecha 13 de agosto, Ricardo habla con la prensa. Tras 44 días desaparecida, militares, la policía e incluso la familia no descansaban para buscarla, mientras que Ricardo da su testimonio en la misma camioneta que fue detenido. ¿Y usted por qué no hizo la denuncia respectiva? Porque yo no tenía idea que se había perdido. ¿Ustedes hicieron qué día? ¿El día 3, 4? ¿Cuándo fue la desaparición? No, pero yo la veo el último día, el día 30. Pero usted está diciendo que ayudó con la búsqueda desde el principio. Si usted no hizo eso... que supe eso. Se perició su casa, pero no hubo antecedentes que lo relacionaran con la desaparición, o por lo menos eso parecía. El objetivo, como veremos, es trasladarla hasta el domicilio que en ese momento tenía el imputado. Carabinero va hasta el domicilio del imputado en el sector ya antes referido, a quien no entrevistan, de acuerdo a lo que indican dicho documento policial, sino que entrevistan a su hermano Rodolfo, quien dice que efectivamente la víctima se encontró en dicho domicilio hasta el día 30. Fecha 5 de octubre, 97 días desaparecida. Encuentran el cuerpo de una mujer en la ribera del río Ñuble. El cuerpo tenía unas vestimentas que fueron analizadas ayer. Nicolás, su hijo mayor, se somete a un examen de ADN para reconocer el cuerpo encontrado en el río, que estaba en avanzada descomposición. Y tengo que esperar los resultados dentro de los próximos días. No sé cuánto va a tomar, cuánto se va a demorar, ni cuándo va a llegar el resultado. Horas después, un comunicado de la Fiscalía de Ñuble confirma que la familia identificó una prenda que se presume era de Carolina. Finalmente, la agonía y desesperación comenzaba a tomar otro rumbo. Fecha 8 de octubre, detienen a Ricardo Neira. Ayer cerca del mediodía, detectives de la Brigada de Homicidios detuvieron a Ricardo Neira como presunto autor del delito de su propia pareja. Ricardo, ¿tienes algo que decir? En alguna instancia, en algún momento se habló también por un medio de comunicación que estaba muy hermético, pero la diligencia, las investigaciones son así. Estamos hablando de un femicidio. Ha habido una modificación que ustedes deben conocer por la modificación reciente respecto de este tipo penal y por lo tanto la Fiscalía estima que se trata de un delito de femicidio. Fecha 9 de octubre, formalización por presunto femicidio. Formalización que duró un par de horas y que ayudó a esclarecer y determinar su participación en los hechos. Se reunió con el imputado, permaneciendo juntos en el domicilio de este. Luego de que la pareja sostuviera una discusión en la casa del imputado, ambos abordaron la camioneta de este. El imputado, quien condujo el vehículo, trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio. El denunciante, don Osvaldo Espinosa Bustos, quien es hermano, indica que habría recibido una llamada desde Santiago, donde está el resto de la familia de Carolina, indicando que aquella no había llegado hasta la ciudad de Santiago, donde tenía su domicilio, cuestión que en definitiva le genera una preocupación. Hasta el cierre de esta nota, la formalización estaba en curso. Sin embargo, la familia de Carolina espera que quede con prisión preventiva durante la investigación y, de ser culpable, cumpla con la pena que la ley le otorgue. Estamos presentando Contigo en Directo. Contigo en Directo, tocando de manera especial este día viernes 9 de octubre el caso de lo que ha ocurrido con Carolina Fuentes, que finalmente, de acuerdo a la formalización, se define como femicidio. Nos acompaña a esta hora Pancho Sanfurbo desde Ningüe. También estamos junto a Cristian Garrido, perito criminalista y expedí. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, Cristian. Y al abogado Pablo Armijo, te saludamos, Pablo, también. Pancho, revisemos lo último que ha ocurrido en la formalización. Esto fue hace escasos minutos, donde se retoma después de un tercer receso que tuvo en este día, ¿no? Una jornada extensa. Una jornada, mira, ha sido tan extensa que la audiencia parte, se individualiza cada uno de los abogados y el imputado, y lo primero que dice la defensa es receso. Lo primero que pide la defensa es receso. La audiencia partió
al tiro. La audiencia partió con media hora de receso, que se justificaba porque la parte, el Ministerio Público, como corresponde y como sucede en todas las formalizaciones, le envía digitalmente todo el material que debía revisar, y en efecto el material era sumamente pesado y lento de descargar. Por lo tanto, debieron solicitar esta media hora ya para poder leer mucho mejor esta cantidad de documentos. Y luego de esos 2 recesos más, hasta ahora continúa la audiencia. Yo justo estoy usando mi teléfono, digamos, no la estoy viendo en este segundo, pero continúa la audiencia discutiendo algunos pormenores, y que ya pronto debiera estar por terminar y discutirse la prisión preventiva. Yo decía algo antes de ir a la nota, Humberto, respecto de que esto eventualmente en el juicio hay que ver si se mantiene este relato de hechos o si esto varía, porque todo el relato que conocemos ahora de cómo ocurrieron las cosas es la reconstrucción que hace el fiscal mediante las policías y la investigación de cómo ocurrieron los hechos. Ricardo Neira hasta ahora guardó silencio, hizo uso de su derecho, y vamos a ver si es que en los próximos días o durante el juicio él usa el derecho a hablar y relata desde su boca cómo ocurrieron las cosas. Bueno, Cristian, al parecer lo que acaba de ocurrir ahora es que la Fiscalía pide 8 meses de investigación, y lo lógico, por el estado del cuerpo, por el tiempo que ha pasado, hay que hacer muchas pericias, me imagino tú nos podrás contar, y además me imagino que van a otorgar prisión preventiva si es que esta investigación dura 8 meses, eso es de perogrullo, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, tengo entendido, estaba viendo de verdad la formalización y ya está con prisión preventiva, y la investigación efectivamente el magistrado otorgó 8 meses por la cantidad de informes que faltan y pericias que todavía faltan por realizar. Hay algunas de ellas que demoran algún tiempo. Ayer comentábamos, si bien no podemos decir de que todos los perfiles criminales o las conductas, ¿verdad?, de los psicópatas son todas iguales, pero mira, yo quiero hacer varios alcances en referente a lo que podemos establecer de la conducta de Ricardo Neira. Acá yo tomé nota de su primera declaración cuando el periodista le consulta, cuando él va en su camioneta, que lo vimos ayer también, que él con todo lo que está sucediendo, él sería famoso, ¿ya? Muy parecido a lo que dijo también Hugo Bustamante. Sí. Tiene 7 perfiles de Facebook. Bustamante tenía 8 perfiles de Facebook, donde cada una de la mayor cantidad de sus amistades, ¿verdad?, eran del sexo femenino. En otra frase que él menciona, pueden salir a buscar. No es, digamos, de mi responsabilidad lo que le haya pasado a Carolina. Pueden buscar en mi campo, pueden buscar en mi predio. Lo mismo que dijo Bustamante cuando decía que ingresáramos. Hay un acto sobre seguro. Y mira, y por otro lado, la fiscal mencionó búsquedas de Google encontradas, ¿verdad?, a Ricardo Neira, que dicen relación con desaparición de un cuerpo y cómo evadir a la policía. Imagínate, Cristian. Vamos a hacer un breve alto. Tengo que irme a una pausa comercial muy cortita. Vamos a seguir, por supuesto, analizando esto que ocurre, y también al abogado Pablo Armijo le vamos a preguntar cuáles podrían ser los... a Francisco Sanfurgo, que se encuentra en Ningüe, también junto a Cristian Garrido, perito criminalista, y a el abogado Pablo Armijo. Abogado, rápidamente para entender los atenuantes y los agravantes. Atenuantes, ¿qué podría caber acá? Quizás irreprochable conducta anterior, si es que la hay, ¿no? Hola, buenas tardes a todos los que están presentes. Sí, claramente, bueno, la atenuante que eventualmente él podría poseer es la irreprochable conducta anterior, si es que él no fue condenado anteriormente por algún tipo de delito. ¿Y agravantes? Bueno, en sí el delito de femicidio ya es un delito grave, que posee la agravante propia del delito de femicidio, del haber estado ligado por una relación sentimental. Hoy en día, afortunadamente, la normativa del femicidio integra esta situación de esta relación de convivencia o sentimental, aún sin haber cohabitado. Entonces, la realidad es que ya es un delito agravado, es un delito que tiene las penas más altas en nuestro ordenamiento. Tiene presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Entonces, estamos hablando de una pena de 15 años y un día a perpetuo calificado, en donde va a poder obtener algún tipo de beneficio intrapenitenciario recién a los 40 años. Entonces, la realidad es que la prisión preventiva fue la propicia. No existe alguna otra medida cautelar que pueda asegurar el éxito de la investigación. También él es un peligro para la seguridad de la sociedad en virtud de la condena eventual que puede obtener, que puede
a la cual la podrían condenar, que sin duda, Humberto, va a ser una pena efectiva, porque ¿Sí, Pablo? aun cuando él quisiere prestar declaración, colaborar con el esclarecimiento de los hechos, son dos atenuantes que a lo más bajarían quizá un grado. Sí, entonces, solamente siempre la pena. te voy a interrumpir para dejar a Pancho en libertad, porque sé que tiene que hacer varias cosas respecto a este tema también en Ningüe, en su deber periodístico. Pancho, te mandamos un abrazo, gracias como siempre por acompañarnos en Contigo en Directo, que estés muy bien. Chao, que estén bien. Pablo, continúo contigo, porque agravantes, muchas personas que están en su casa se preguntan, ¿tiene que ver, por ejemplo, la manera en que él comete este femicidio? Porque aquí estamos hablando que, de acuerdo a lo que se dijo, fue golpes en distintas partes del cuerpo, en la cabeza, asfixia por sofocación. ¿Eso podría ser un agravante, por ejemplo? Otra cosa, que él haya mentido, que haya dicho que ella estaba mandándole WhatsApp desde el bus, siendo que la ubicación geográfica permitió determinar que él tenía los dos celulares y se estaba mandando desde el mismo punto un mensaje de un celular a otro. ¿Esos podrían ser considerados agravantes, por ejemplo, o no? Sí, no, agravantes no, sin duda alguna. Eso, el relato de los hechos efectuados por el Ministerio Público. Ahora viene una larga investigación en donde los hechos relatados tienen que ser contrastados con las pruebas que el Ministerio Público va a tener que aportar. Entonces, si el Ministerio Público logra aclarar la situación tal cual lo señaló en la formalización, sin duda alguna que van a ser meritorios para que la condena pueda extenderse de 15 años y un día a presidio perpetuo calificado. La forma, el móvil, las circunstancias de cómo ejecutó el delito van a ser las que el tribunal oral en lo penal, porque con certeza esto va a llegar a un tribunal oral en lo penal, a un juicio oral. No hay forma de que esto pueda llegar a un procedimiento abreviado. No hay ninguna posibilidad alguna. Las circunstancias de la comisión del delito van a hacer que el tribunal pueda recorrer toda la pena de 15 años y un día a perpetuo calificado, y ahí va si él colaboró, si él intentó engañar al esclarecimiento de los hechos, la forma más o menos cruel de haber dado muerte a la víctima. Van a ser antecedentes propios para poder dar fuerza al Ministerio Público de que la pena sea la más alta posible, sin duda alguna que así debe ser. Ese es el punto, la más alta posible, mientras la ley lo permita, porque aquí también tiene que ver de una u otra manera un punto de inflexión. Lo hemos visto ya con Ámbar, lo vemos ahora con Carolina. El tipo de femicidios que estamos viendo en el país son brutales, sigue creciendo la cifra de femicidios semana a semana, y algo que no podemos seguir permitiendo. O sea, aquí cuando se obtienen beneficios, en fin, queda la sensación de que no hay o no se está operando de la manera más justa posible. Esto, insisto, por la percepción ciudadana. Cristian, me gustaría preguntarte algo respecto a lo que ocurre la primera vez que lo ve la PDI, que lo escuchamos en la formalización, cuando van y se encuentran con Ricardo Neira. La primera vez lo ven lavando el auto. Ahora, esto yo creo que es una duda para cualquier persona, cualquiera de nosotros podría dudar, porque no estaba lavando el auto de una manera normal, había sacado los asientos y estaba transformando todo el pick-up de la camioneta, que digamos, no es la manera en que uno lava el auto habitualmente, ¿no? ¿Eso también podría prestarse como un factor más para que la PDI siguiera ese rastro? Sí, Humberto, yo creo que desde el día 1 del momento que lo invitan, ¿verdad?, a declarar a la unidad policial en forma voluntaria, yo creo que desde ese momento ya había algún tipo de antecedente. Si bien la persona obviamente es completamente, no tiene ninguna culpa en esa oportunidad, no se le puede imputar ningún delito, ¿verdad? Claro. Pero sí la policía, siguiendo esta línea investigativa, no me cabe la menor duda que desde el día 1 esta persona fue sospechosa, ya sea porque él había sido la última persona que había tenido contacto con ella, ¿verdad? Y él en su relato seguía manifestando que le había ido a dejar al terminal de Chillán, y por fuentes policiales y fuentes allegadas al caso que tengo antecedentes, ya se habían realizado las pericias, las cámaras de seguridad cerca del terminal de Chillán, y se había descartado lo que él manifestaba de que le había ido a dejar. Entonces son un cúmulo de antecedentes. Para que la gente me entienda en sus casas, no es de que con la aparición del cuerpo de Carolina se haya optado por la detención de este sujeto, sino que son todos los antecedentes recopilados desde el momento de la denuncia de presunta desgracia hace más de 100 días. Sí, importante también el rol que hoy día tiene la geolocalización, que lo que permite la tecnología, porque en algún momento se podría haber creído o haber atendido a lo que él dice. Yo estaba contactándome con ella a través de WhatsApp, ahora se ve que es desde el mismo punto que provienen los mensajes, vale decir, él con su teléfono y el de la víctima, el de Carolina, mandaba mensajes de un lado a otro. Incluso, importante porque
Dos preguntas. Uno, al abogado, después me contesto si esto es obstrucción a la justicia o no. Y dos, Cristian, importante porque los mismos familiares decían, cuando nos empezaron a llegar mensajes y estábamos revisando, era una manera de hablar y usaba términos que nunca había utilizado Carolina antes. Nos decía bye, la palabra como para despedirse decía bye, decía cachai, palabras que ella no usaba en su manera de hablar diariamente. Claro, efectivamente esos fueron los indicios, la actividad investigativa de buena manera. También hubo una vinculación de parte de la familia de poder entregar estos antecedentes a las policías y a la propia fiscalía y poder ejecutar una investigación justamente por la pesquisa de la forma en que escrituraba los mensajes de texto. La realidad es que aquí hay una situación que sin duda alguna es muy positiva, cual es que se está logrando pesquisar a una persona que cometió un femicidio, uno de los delitos más atroces de nuestra legislación, pero también es bueno generar que toda esta buena investigación que generó Policía de Investigación y la Fiscalía también se pueda replicar en toda una serie de delitos. La realidad es que siempre nosotros señalamos que ojalá la Policía de Investigaciones y también el Ministerio Público tomen interés no solamente por estas causas que son gravísimas, sino también por una serie de otras causas que también requieren que Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía puedan efectuar buenas investigaciones. Yo no creo, bajo ningún punto de vista, que esta persona que hoy día fue imputada y sometida a prisión preventiva vaya a tener una pena que no sea la máxima. Pablo, la máxima mira, pena de... Tengo que hacer un corte muy breve, pero quiero que a la vuelta nos responda si es que aquí pudo haber obstrucción a la justicia al mentir con el tema de los WhatsApps. Y también vamos a hablar con Cristian a propósito de los 8 meses de investigación. ¿Qué se puede corroborar? ¿Qué se puede establecer después de esta investigación de 8 meses por parte de lo que pide la Fiscalía? Una pausa muy cortita y seguimos con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. El perito criminalista y ex funcionario de la PDI, Cristian Garrido, y también con el abogado Pablo Armijo. Pablo, voy a retomar contigo porque te preguntaba si lo que habíamos visto en el caso de Carolina Fuentes, cuando Ricardo Neira dice que él había estado conversando con ella, que ella iba en el bus, en fin, y por la georreferenciación se descubre que él tenía el celular de ella, que él había mandado los mensajes en el mismo punto y se respondía al mismo. ¿Eso u otro tipo de actitudes podría ser considerada obstrucción a la justicia o no queda esa figura acá, no cabe? Sí, la verdad es que sí, eventualmente también el Ministerio Público, no sé si el día de hoy, mientras estaba desarrollándose el programa, terminó la formalización, no sé si el Ministerio Público solo formalizó por el delito de femicidio o también por el delito de obstrucción a la justicia, sin duda alguna que él, siendo el partícipe, el responsable, aportó datos que de una otra forma generaron una confusión. El Ministerio Público podía estar dentro de la figura de la obstrucción a la investigación, podría ser, que es una pena mucho menor, sin duda alguna, pero también podría ser formalizado por ese delito, sin duda alguna. De acuerdo al detalle de lo que indica en su cuenta el Poder Judicial, dice ahora juzgado garantía de Quirihue, decreta la prisión preventiva de Ricardo Neira Arriagada, imputado por el femicidio de Carolina Fuentes, plazo de la investigación 8 meses. Claro, lo detallarían si es que fuera por algo más probablemente que solo el femicidio, que además es lo que corresponde porque es el que arriesga la pena más alta, ¿no? Cristian, respecto a estos 8 meses de investigación, aquí hay varias cosas, ¿no? Hay que hacer pericias de ADN, exámenes toxicológicos. Tengo entendido también que algún material se envía al extranjero para poder hacer otro tipo de pruebas, y además de estas pericias internacionales hay que considerar que es muy complejo. El cuerpo estaba en descomposición. Hablábamos que Carolina llevaba más de 100 días desaparecida, no se sabía nada de ella. Por lo mismo se le pudo identificar las huellas dactilares, pero al final creo que ni eso tuvo o llegó a buen puerto, sino que solamente se pudo identificar parte de sus tatuajes y pudieron determinar que era ella. Muy, muy complejo el caso, sobre todo cuando ha pasado tanto tiempo, ¿no? Sí, efectivamente faltan muchas pericias, ¿verdad? Como tú bien lo dices, el informe médico legal fue bien claro y conciso en determinar que la causa de muerte de Carolina no fue ni por muerte natural ni por un acto voluntario, ya sea un suicidio, sino que fue por una asfixia por sofocación y que no fue por una asfixia por inmersión o sumersión, así que ella estaba fallecida al momento de ser arrojada, ¿verdad?, al río. El médico legal es bien claro en eso, y el informe de la CRIM también, el informe georreferencial, el informe de la triangulación de datos, el informe electroingeniería que hace la CRIM también, donde estábamos hablando en cuanto a los teléfonos, que la triangulación y que el teléfono de Carolina estaba en poder del imputado cuando se hacen estos mensajes, ¿verdad? Entonces toda esa diligencia se van a efectuar en estos 8 meses, donde cada una de las
coartadas, ¿verdad?, de Neira tienen que ir cayendo y cada una de sus mentiras, porque al final fue eso, fue una seguidilla de mentiras para desvirtuar la acción policial, y eso es lo que va a pasar en estos 8 meses, ¿verdad?, de investigación, donde el Ministerio Público tiene que comprobar y corroborar cada una de esas teorías. Sí, vamos a interrumpirlos porque hay una manifestación que se está produciendo, digo, a esta hora, en este momento, ahí estamos, en Ningüe no estamos todas, falta Carolina Fuentes, que era parte de las imágenes que hemos estado revisando también en la tarde, cuando veíamos estos globos de colores que ellas soltaron también en manera de realizar un simbolismo, ¿no? Pancho está con nosotros, Pancho Sanfurgo nos está escuchando en el lugar, porque esta es una imagen que estamos transmitiendo para ustedes en directo de lo que está ocurriendo en la plaza de Ningüe respecto, por supuesto, a la justicia que se busca para Carolina Fuentes. Son imágenes que están ocurriendo ahora cuando son las 4 de la tarde con 33 minutos después de que termina esta formalización, por eso está ocurriendo ahora. Ahí está, la frase es clarísima, ¿no? En Ningüe no estamos todas, falta Carolina Fuentes, y en Chile faltan todavía muchas mujeres que han muerto este año, lo hablábamos ayer con la abogada de Abofem, la Asociación de Abogadas Feministas, 34 nos decía ella. Pablo, ¿qué se puede hacer? Porque también cuando uno ve este tipo de crímenes dan ganas de que no solamente sea femicidio, sino que se vayan sumando casos. Carolina lo pasó muy mal, tenía una relación tóxica con él, sufrió extorsión, sufrió violencia física, violencia psicológica, mucho tiempo, había tenido una relación tortuosa, había sido amenazada, fue golpeada, la mataron, en fin, uno dice, y aquí nos quedamos con que evidentemente, ¿qué es lo más grave? El femicidio, ¿no? Y se formaliza por femicidio. Pero dan ganas de que esto efectivamente tenga un punto cúlmine donde uno dice, o se suman condenas o esta condena no tenga derecho a ningún tipo de beneficio. Pero paremos ahora con los femicidios. Quiero saber tu opinión también como abogado. Bueno, la verdad es que el punitivismo o la acción punitiva del Estado, que es quien tiene el poder para efecto de poder imponer pena a través del sistema del Poder Judicial, personalmente, mi opinión es que de una u otra forma una persona, aun cuando cometa delitos de esta magnitud, según mi parecer, debe de tener en algún momento alguna posibilidad de poder reinsertarse en la sociedad. Creo que aquí debemos de eventualmente generar, la solución no es el encarcelamiento masivo, que de una u otra forma a nivel mundial ha existido últimamente por diversas razones. Sí. Pueden ser políticas, pueden ser económicas, hay muchas razones, pero la realidad es que también escuchamos que esta persona víctima, desafortunada víctima de esta mujer, de una u otra forma anteriormente existían indicios de que estaba siendo violentada física y psicológicamente. Entonces la pregunta es, ¿están los mecanismos, ya sea comunitarios o mecanismos estatales, para poder acoger a esta persona y poder que esta persona, en un relato con un especialista, ya sea en su comunidad, llámese comunidad, llámese consultorio o lo que sea, o mismo Carabineros, poder llegar y que sea acogida de buena manera y que no la revictimicen? Porque mira, si creemos... No, te iba a decir, no solo eso, sino que además que estén dadas las condiciones de que como país podamos tratar de leer lo que está ocurriendo y no llegar al punto de los femicidios, sino que hacer seguimiento a las mujeres que se demoran en denunciar por miedo y que cuando lo hacen también tener una red de protección real. Se me va el tiempo, se me va el programa. Pablo, Cristian, les quiero agradecer como siempre haber estado con nosotros para ayudar a aclarar ciertos puntos. Pancho Sanfurgo, volvemos a Ningüe bien corto, donde hay familiares y amigos también de Carolina que están realizando esta protesta simbólica después de conocer la formalización de Ricardo Neira. Sí, se reunieron todos para ver esta formalización, muchos de ellos conociendo un poco lo que había ocurrido con estos datos, que fue durísimo para ellos como familia, escuchar la frialdad con la que actúa Ricardo Neira, escuchar cómo actuó para tratar de ocultar, para tratar de mentir y desvirtuar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, la verdad salió a la luz y aquí están ahora prendiendo nuevamente velitas, como lo han hecho durante estos días, esta velatón en memoria de Carolina Fuentes. Pancho, se va el programa. Muchas gracias por tu trabajo, por tu compañía esta tarde. Ahí estamos con imágenes en directo de lo que está ocurriendo en Ningüe. Solamente visibilizar y decir que no puede ser, no podemos permitirnos como país que todas las semanas tengamos que tener una alerta morada.